Es septiembre y en México tembló una vez más. 2017, que como a la hora y media del simulacro fue cuando volvió a temblar durísimo. Pero no lo que se repite esa historia, estoy de acuerdo. ¿Está temblando? Sí está temblando. No seas mamón, güey. Oh my God. Se acaba de derrumbar la tienda. ¡Deja, pido ayuda, güey! Sí es, güey, esto no es simulacro. No mames, güey, no mames, güey, no mames, güey, no mames, güey, no mames, güey. El sismo que sacudió al país el 19 de septiembre de este 2022 fue el número 90 de los últimos 22 años con magnitud superior a los 6 grados en la escala Richter. Es la tercera ocasión que los movimientos de la Tierra toman por sorpresa al país un 19 de septiembre, así que en 2 entregas hablaremos de esos 3 sismos, claro, con números. Hablemos con números. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Era el jueves 19 de septiembre de 1985. Como lo dijo en cadena nacional la presentadora de noticias por televisión Lourdes Guerrero, era por la mañana. En realidad, el movimiento de la Tierra inició a las 7 horas con 17 minutos y 49 segundos. Según Emilio Rosenbluth, prestigiado ingeniero sísmico, la corteza terrestre está constituida por grandes placas poco deformables. Arrastradas por corrientes magmáticas del manto y empujadas por la nueva corteza que se forma en ciertas aberturas, las placas se mueven unas con respecto a otras. Estos movimientos relativos son resistidos por fricción, cuyo vencimiento suele dar origen a temblores. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro del terremoto del 19 de septiembre de 1985 se ubicó 45 kilómetros al noroeste de La Mira, Michoacán, con una profundidad de 15 kilómetros y fue provocado por una rotura del contacto entre las placas de Cocos y de Norteamérica, en una extensión de 50 por 170 kilómetros. Mientras se transmitían estas imágenes, la comunicación con el exterior se cortó abruptamente. México se sumió en el silencio. Cuando se presenta un sismo o un terremoto solemos escuchar y confundir los términos de magnitud e intensidad. La magnitud tiene que ver con el índice de energía que se libera en un temblor y que implica la cuantificación de logaritmos y grados para medir esta energía liberada por el choque tectónico. Por otro lado, las vibraciones del terreno tienen un poder destructivo que depende del conjunto de frecuencias de las vibraciones, de sus amplitudes, de la duración del movimiento y de las construcciones que existan en el lugar. De tal forma que es ese poder destructivo generado por el sismo o el terremoto lo que se mide con el concepto de intensidad. En el caso del terremoto del 85, la magnitud fue de 8.1 en escala Richter, mientras que la intensidad en la superficie alcanzó el 9 en la escala Mercalli modificada. En esa escala, el número 9 corresponde a muy destructivo, indicador que detalla un pánico generalizado, daños considerables en estructuras especializadas, grandes daños en importantes edificios, con derrumbes parciales, edificios desplazados fuera de las bases. La duración del devastador terremoto fue de 4 minutos aproximadamente. Minutos después, miles de personas yacían muertas o atrapadas entre las ruinas de viviendas multifamiliares, inmuebles comerciales, hospitales y otros edificios públicos. Aún en la actualidad, determinar las cifras de los daños materiales como humanos son una incertidumbre. Varían según la fuente que se consulte. No obstante, para el caso de los daños materiales, las cifras suelen coincidir en un cálculo de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, de acuerdo con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, el diario El Universal y el diario Excelsior. En cuanto a las pérdidas humanas, no sucede lo mismo. Los números varían con rangos amplios según la fuente consultada. Por ejemplo, los informes de la Procuraduría General de Justicia y Dirección General de Epidemiología dan un total de 4.160 decesos,
Destaca el caso del Hospital Juárez, donde se rescataron 561 cadáveres, el edificio Nuevo León, donde se hallaron 321 cuerpos sin vida. En el Hospital General se encontraron 295 fallecidos, o los 205 en un multifamiliar de la colonia Juárez. El Hotel Regicentro, uno de los emblemáticos de esta destrucción, ahí se hallaron 74 cuerpos. El periódico Milenio informó que el Registro Civil de la Ciudad de México reportó 3.692 muertes. A pocos días del incidente, el regente del Distrito Federal estimó alrededor de 2.500 pérdidas, aunque pocos días después aumentó la cifra a 5.000 decesos. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social contabilizó entre 3.000 y 6.000 decesos, mientras que para la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal, las cifras rondaban en las 6.300 muertes. El mismo año del sismo, una comisión pluripartidista presidida por Sergio Valls Hernández informó que habían contabilizado un total de 9.158 muertos. La Cruz Roja habló de 15.000 decesos, mientras que las agencias periodísticas estimaban cifras de entre 10 y 30.000 muertes. Por último, el Servicio Sismológico Nacional sostiene que en total hay una cifra de 40.000 muertos, mientras que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC sostiene una cifra de 20.000 decesos. Inmediatamente hubo un gran despliegue de solidaridad. Cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes voluntarios de entre 14 y 20 años de edad, se dedicaron al rescate de víctimas, removiendo los escombros de concreto frecuentemente sin otra herramienta que las manos. Aquel 1985 correspondía al tercer año de gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado. El sismo puso en crisis su administración. La opinión pública puso énfasis en los cuestionamientos sobre por qué las construcciones gubernamentales habían sido las más frágiles ante el terremoto, y se sumaron a estos cuestionamientos planteamientos sobre el centralismo del país. Algunos especialistas señalan que probablemente el sismo de ese año y sus consecuencias influyeron en la votación de las elecciones de 1988. La movilización ciudadana surgida del sismo del 85 tuvo tal repercusión que a partir de entonces, en el ámbito académico y social, surgió la noción de sociedad civil. La prensa jugó un papel fundamental para establecer los lazos de comunicación entre los ciudadanos. No había redes sociales, así que la radio se convirtió en el medio comunicativo por excelencia. Tras el sismo de 1985, se crearon instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Se modificó el reglamento y las normas de construcción. Se iniciaron campañas de información para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. Y a partir de entonces, surgió la utilización y prácticas de simulacros con el fin de prevenir casos de emergencia. Los números hacen un receso para continuar en la próxima entrega con la segunda parte de los sismos que han sacudido al país los 19 de septiembre. Otra vez 19 de septiembre. Dios mío, allá accidentada, hay una señora. ¿Está todo bien, güey? ¿Qué? No mames, ¿qué pedo? Amor, sí está temblando, güey. A la virgen se mueve todo. A la virgen. Hablemos con números.